Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén mirando. En esta ocasión hablar, platicar con ustedes acerca de lo que sucedió en el Estado de México, la muerte de 14 niños en el Estado de México, 2 en el Estado de Michoacán y 2 en el Estado de Guanajuato. Todos ellos, excepto uno que tenía 14 años, todos ellos niños prematuros, niños con poco peso, niños alimentados con un alimento fabricado especialmente para este tipo de niños por un laboratorio filial de los laboratorios de la farmacéutica PISA, una de las farmacéuticas más poderosas de México, una farmacéutica que solamente ha dado sinsabores a nuestro país. Y esto tiene historia. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. Cuando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del cargo, luego de ganar en las elecciones del 2018, encontró un sector salud destrozado, hospitales sin terminar de construir, hospitales sin médicos, sin personal, sin instrumental, sin equipo médico, un sector salud plagado de un sindicato de trabajadores de la salud amañados que solamente estaban allí para robar, para robar. Y todos los que han ido alguna vez a un hospital del sector salud, del sector público de salud, habrán visto a estos trabajadores sindicalizados robar descaradamente. Bien, en esta ocasión, cuando llegó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, encontró en esas lastimosas condiciones al sector salud de nuestro país y lo levantó del suelo, a pesar de que cayó encima de nosotros una pandemia, el coronavirus 19, que se llevó a muchísima gente. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador levantó sobre la marcha al sector salud, levantó toda una estrategia sanitaria, puso al doctor Hugo López Gatell para que enfrentara este problema que se superó, pero ese no fue el único problema. El otro problema era que se necesitaban medicamentos, pero el Estado, según las leyes que se aprobaron por estos organismos, primero por estos diputados y senadores a modo, amañados, no amañados, esclavizados por los oligarcas, crearon leyes que decían que el Estado no podía comprar medicinas si no era solamente a ellos. El Estado estaba obligado a comprar todos los medicamentos a las farmacéuticas que estaban en México, no podía comprar medicamentos en ninguna otra parte. Entonces, este problema de esta mafia de las medicinas fue un problema difícil, muy difícil de enfrentar, porque tenían varios líderes, entre ellos Carlos Álvarez Bermejillo, dueño precisamente de los laboratorios PISA. Este hombre, un hombre truán, con estrategias de ampón, enfrentó al gobierno federal, y cuando el presidente de la República, viendo que las farmacéuticas querían imponer sus precios para los medicamentos que iban a necesitarse en el país, primero para la pandemia, segundo para el resto del tiempo, las enfermedades, otras enfermedades, entonces el presidente quiso comprar en el extranjero estos medicamentos y se encontró con esa ley. Encontraron una pequeña rendija en esto, y valiéndose de esa rendija
pudieron comprar esos medicamentos, pero cuando esos medicamentos llegaron a México, el avión que traía esos medicamentos fue atacado a balazos, y cuando esos medicamentos eran distribuidos en las distintas farmacias del país, esas camionetas eran atacadas y eran echadas a los barrancos, destruían las medicinas para que México no tuviera medicinas. Otra cosa que hizo este hombre y sus cómplices fue negar los medicamentos contra el cáncer para niños, y estaba amafiado con los directores de los diferentes hospitales públicos para negar los medicamentos. Este hombre y todos sus cómplices querían provocar una crisis, querían provocar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que los enfrentara violentamente y provocar de esta manera una guerra civil para derribarlo de la presidencia. Esa era la jugada que Carlos Álvarez Bermejillo y sus cómplices, junto con el señor Claudio X González Laporte y sus dos hijos, Claudio X González Guajardo y Pablo González Guajardo, y sus oligarcas cómplices, todos ellos querían provocar una guerra civil para derribar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El señor presidente enfrentó a estos tipos y evitó la guerra que estas personas querían provocar. Aguantó, levantó el sector de salud pública, trajo médicos cubanos, logró superar el problema de la pandemia, terminó de construir los hospitales, reconstruyó los que estaban, se encontró con una ruina en el ISSSTE, en el FOBISSSTE, en todo esto los oligarcas habían destrozado al país, y encima de todo esto no permitían que el nuevo gobierno trabajara si no era con el permiso de ellos. Entonces, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador logró superar todos estos problemas, sacó adelante al país y entregó un país en marcha, exitoso, con una baja inflación, con con aumentos salariales, con suficientes médicos, con IMSS Bienestar funcionando. Ustedes recuerdan que echó para atrás el seguro popular, que ni era seguro, ni era popular, ni nada de nada. Lo echó para atrás, lo cambió a IMSS Bienestar, ha creado más hospitales, encontró que muchos hospitales fueron construidos con dinero del pueblo, con impuestos del pueblo, pero que se les entregó a particulares para que el Estado les pagara unas millonadas anuales para poder usar esos hospitales que eran del pueblo. Muy bien, el asunto es que ahora, con lo que pasó en Michoacán, en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo con estos niños, se ha desatado o se ha despertado a este caso del señor Carlos Álvarez Bermejillo y su farmacéutica PISA y sus alimentos contaminados. Ahora hubo niños muertos directamente por el alimento que él crea, que él produce, como antes hubo muertos por los medicamentos que negó y por otro tipo de contaminaciones. Ya es tiempo de que este señor sea llamado a cuentas para que este tipo de desgracias no sigan ocurriendo en nuestro país. Bien, eso es todo por esta ocasión. Buenas tardes. Este fue la videocolumna Mi opinión de Manuel Alberto Gálvez. Hasta la próxima.